Buenos días. Los integrantes clásicos de Lelutier son probablemente los seres humanos que más han visto reír a otros en persona. Y muchas de esas carcajadas fueron fruto de la creación y el ingenio de Marcos Munstock. Puede que algunos grandes del humor cinematográfico desataran las carcajadas de más millones de personas, pero nunca las oyeron directamente. Marcos sí. ¿Y cuántas carcajadas serán esas? Podemos calcularlo. Lelutier han ofrecido 7.563 presentaciones durante sus más de 50 años de trayectoria. Las risas promedio en cada uno de esos espectáculos suman 444 por función. Y a ellas han asistido en total 9.700.336 espectadores. Por tanto, las risas que Marcos ha contribuido a provocar, ya sea con sus guiones o con sus interpretaciones desde el escenario, suman 4.287.548.512 carcajadas. En números redondos, para los titulares de los periódicos, 4.300 millones de risas. ¿Alguien da más? Sí, el propio Marcos. Porque él lleva el humor de serie del mismo modo que los autos llevan de serie las ruedas o la junta de la trócola. A esos miles de millones de risas que acabamos de contabilizar deben sumarse las que nos provoca en la vida cotidiana Marcos Munstock, a quienes le conocemos y tenemos la oportunidad de conversar con él de vez en cuando. Cualquier diálogo con Marcos, ya sea de viva voz o por correo, se salpica de risas, porque los chistes se le caen de los bolsillos con la habilidad del mago. Por mucho que los vacíe, siempre los tiene llenos. Y muy a menudo con las palabras como juego. Hace unas semanas, quien les habla publicó su primera novela después de castigar a sus lectores con varios libros de ensayo sobre periodismo y divulgación lingüística. Cuando Marcos supo esta noticia, escribió al autor aquí presente un WhatsApp donde decía textualmente: «Enhorabuena por la novela. Después de 8 libros de ensayo, te habrá salido bien por fin». Unas semanas antes estuvimos en contacto porque Lelutier deseaban presentar a Joan Manuel Serrat como candidato al premio Princesa de Asturias, igual que el año anterior, y me ofrecí a cumplir el papel de intermediario a fin de tramitar en España los papeles pertinentes, como habíamos hecho en el año 2018. A eso, Marcos respondió así a mi correo: «Me parece bien repetir la presentación. En cada conversación con él sentí el oculto deseo de ir acompañado por un papel y un virome o bolígrafo para dejar plasmado todo su ingenio en mis anotaciones. No es justo que esos chispazos sean tan efímeros y que nuestra memoria ya adulta, demasiado adulta, no los pueda retener para siempre. Qué bueno que esos 2 chistes los conservo por escrito y los he podido reproducir aquí. Estamos en un congreso de la lengua y, a pesar de mi mala cabeza, me vienen a ella decenas de chistes de Lelutier que tienen que ver con las palabras, la mayoría de los cuales han sido escritos por Marcos. Algunos de esos juegos de lenguaje se basan en aparentes dobletes inventados con toda lógica y que a nadie se le habían ocurrido antes. Por ejemplo, el monólogo se produce cuando habla uno solo, pero si se trata de 2, en vez de monólogo deberíamos llamarlo biólogo. Y la fonética de las ovejas no genera fonemas ambivalentes, como podría ocurrirnos a las personas, sino sonidos ambivalantes. Otros juegos de lenguaje creados por Marcos se basan en una técnica que sería interesante estudiar en las clases de pragmática, la rama de la lingüística que estudia los sentidos que van más allá de las palabras. ¿Cómo olvidar
Aquella presentación de ese mítico personaje que él creó antes incluso de que se formara el grupo Lelutier, Johann Sebastian Mastropiero. Decía Marcos en esa presentación: Mastropiero era un apasionado de la investigación histórica. Se pasaba largas horas en la biblioteca de la opulenta marquesa de Quintanilla, cuyos volúmenes le apasionaban. Las palabras nos sirven para entendernos, para comunicar nuestros conocimientos, para informar sobre las desgracias que nos rodean, pero también para reír. El Congreso Internacional de la Lengua rinde hoy un gran homenaje al humor de las palabras dichas en español en la persona de Marcos Munstock, miembro de un grupo Lelutier, galardonado el pasado año con el premio Princesa de Asturias. Poca felicidad mayor puede darse en esta vida que reír y hacer reír, sobre todo si eso se consigue con un humor inteligente, que critica con respeto, que no ofende, que juega con las palabras pero no con las personas y que nos ofrece unos ángulos insospechados sobre la riqueza y la alegría del idioma que compartimos. ¡Viva el humor! ¡Viva Lelutier! ¡Viva Johann Sebastian Mastropiero! Con ustedes las palabras de Marcos Munstock. Hola, buenos días, estimado público, y me permito decir estimado público porque los organizadores estiman que hay en el recinto unas 800 personas, y ese es el famoso público estimado o estimado público. Mi primer reclamo a la Real Academia tiene que ver con un conflicto familiar. Durante años he presumido ante mi hija de conocer algunos secretos del idioma adquiridos en ámbitos tan dispares y queridos como la salita de locutores de radio municipal, las redacciones de varias agencias de publicidad y en el contexto de Lelutier, muy cuidadosos con las sutilezas del español. Así le expliqué a Lucía que no se dice desapercibido sino inadvertido, que se debe decir delante de mí y no delante mío, que las cosas se adecuan y no se adecúan, que no hay varias alternativas, sino solo una alternativa con varias opciones, que algo podría ser en lugar de pudiera ser, que no se dice te lo vuelvo a repetir, o que el que prevé lo que hace es prever y no prever. Y por más previsor que sea, muchas es que agregue prever, no preverá más que hace unos días atrás. Que hace unos días o unos días atrás. Bueno, mi hija me acaba de plantear que verifique mejor cada uno de esos supuestos errores, porque muchos ya han sido admitidos o aceptados como lenguaje coloquial o regional, y la estoy haciendo quedar mal con sus amigos. Bueno, ya entrando en materia, quiero hablarles de nuestro idioma y la medición del tiempo. Hay dichos del habla popular sobre el paso del tiempo elocuentes y graciosos, pero a la vez muy imperfectos. Yo propongo desde aquí una valoración más estricta de las unidades de tiempo del habla popular. Hay que ordenarlas y codificarlas, asignarle a cada una un valor preciso en comparación con las otras. Propongo que lo que canta un gallo equivalga a 2 santiamenes y a 4 periquetes, y que me pareció un siglo sea igual a la cuarta parte de una eternidad y un 0,33 de ya no veo la hora. Asimismo, habrá que dar la discusión sobre los valores asignados a las cosas de poca importancia. Cuando alguien dice me importa un comino, ¿en qué está pensando? ¿En más o en menos que me importa 3 pepinos? ¿O medio pimiento? Todos entrañables vegetales, ¿eh? Pero la carga ominosa de me importa un bledo no tiene igual. ¿Alguien sabe lo que es un bledo? Cuidado, algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de ninguneo. Hablemos ahora de forma, aspecto, morfología, capacidad descriptiva del sonido de las palabras y posibles confusiones. Comencemos por la palabra agnóstico. Muchos científicos se declaran agnósticos. El agnosticismo sostiene que
la existencia o no existencia de Dios está fuera del alcance del entendimiento o de la experiencia. El agnóstico se abstiene de cualquier juicio sobre la existencia de Dios. Digamos, no sabe, no contesta. Pero cuidado, no debemos confundir agnosticismo con angosticismo, que es una doctrina que postula que todo lo bello debe ser angosto. Ni con el agosticismo, que dice que todo lo bello ocurre en el mes de agosto. Y menos aún con añoloticismo, según el cual la existencia o no existencia de Dios está fuera del alcance de la ingesta de un plato de añolotis. El sonido de una palabra puede dar pistas sobre su significado. Por ejemplo, algo finito no puede ser grueso. Finito no puede ser grueso. Pero ojo, infinito, que suena casi igual, es enorme. Lo que no tiene fin, o sea, es infinito. Es cierto que es constante la aceptación e incorporación de nuevos términos y no podemos soslayar la necesidad de incorporar nuevos términos relacionados con la medicina. Tantas especialidades médicas desorientan. Hace poco, en una prestigiosa revista médica, un artículo que debía ser publicado en la sección de virología apareció en la sección oftalmología y óptica. La confusión se produjo porque el artículo se llamaba La hepatitis B. Cada vez los médicos se especializan más. Por citar un ejemplo, hay médicos que solo atienden actrices de cine. Son los cinecólogos. Y estos cinecólogos han descubierto nuevas enfermedades, como el endurecimiento de los dedos de las actrices por gesticular demasiado, la actritis, o la inflamación provocada por lavar los utensilios de cocina con productos irritantes, la vaginitis. Ahora pasaré a un interesante tema gramatical. En un reciente congreso de lingüistas y filólogos al que fui invitado, se presentó un trabajo sobre la estructura de algunas formas idiomáticas curiosas, como por ejemplo la oración Pedro sujetó al sujeto. En esta oración, Pedro es el sujeto y sujetó al sujeto es el predicado. Pedro es al mismo tiempo el sujeto y el que sujeta, o sea, el sujetador. Pero también Pedro es un sujeto sintáctico, o sea, le falta tacto. Eso es falta de tacto. Y por eso anda sujetando a los demás, porque si tuviera un poco de tacto, no andaría sujetando a ningún sujeto, trataría de conversar con él. Pedro es el sujeto de la oración, el que ejecuta el predicado, el predicador. Pero el predicador reza sus oraciones, por lo tanto, el sujeto de la oración no es Pedro, es el predicador. Ya lo dijo el famoso predicador mediático Warren Sánchez, dijo, nunca me he sentido mejor sujeto que después de haber predicado, etcétera, etcétera. Otra oración curiosa es, Pedro lleva una gorra sujeta en la nuca. Lo que llama la atención no es que Pedro lleve una gorra, sino que tenga sujeta, su propia jeta en la nuca, como el dios Jano. La conclusión a que arribaron los autores de este estudio fue que estas oraciones pertenecen a un tipo muy raro, y que ese tipo se llama Pedro. La gloria, academias y epidemias. También quiero llamar la atención de los señores académicos sobre una epidemia lexicológica, el uso y abuso que hace el periodismo deportivo de ciertos términos. Por ejemplo, gloria. Todo comenzó a degradarse la primera vez que alguien, ante un récord mundial o una hazaña atlética deslumbrante, se atrevió a titular «Fulano alcanzó la gloria». Ahora gloria ya es la de un empate sobre la hora, o la de un equipo que se salva raspando del descenso, o la del que gana un amistoso de verano.
Y el colmo ocurrió hace unos meses. Resulta que a un delantero de un equipo de provincias le tocó someterse al examen antidoping. Tal vez por una excesiva deshidratación o por el pudor comprensible ante esas miradas extrañas para un acto de naturaleza tan íntima, lo que debía ser un trámite rápido y rutinario, más precisamente rutiurinario, se había convertido en un suplicio, en una micción imposible. Por fin, y luego de 2 horas de esforzadas contracciones, nuestro futbolista consiguió completar el volumen requerido, aportar la muestra en el recipiente destinado a tal fin, o como se dice vulgarmente, logró hacerlo dentro del tarro. ¿Saben cómo tituló la noticia un vespertino de gran circulación? A 8 columnas. Osorio pudo orinar, alcanzó la gloria. Para prevenir este tipo de epidemias y elevar el nivel, un recurso posible son los talleres literarios. Pero, señores académicos, hablemos brevemente sobre el auge de los talleres literarios. Creo que es urgente aclarar su alcance, utilidad y propósito, porque muchos inexpertos se confunden. Conozco el caso de un joven aspirante de escritor que se dirigió resueltamente hacia la dirección que le había dado un amigo. Tocó el timbre. ¿Aquí es el taller literario?, le preguntó al joven de pelo largo y gafas que le abrió la puerta. Bueno, mira, aquí te dejo este cuento para que me lo arreglen. ¿Podrá estar para el martes? Como ustedes sabrán, yo también soy escritor y por necesidad he cultivado todos los géneros. Un prestigioso crítico literario dijo de mí: llama la atención su atrevida prosa, no por su valentía, sino porque uno piensa, este tipo, cómo se atreve a escribir. Allá él. Sigue el crítico. Entre sus libros más difundidos se encuentra su tratado Crítica a los refranes tradicionales. Aclaremos que es un tratado no por su profundidad, sino porque ha tratado de desarrollar un tema y no ha podido. En Crítica a los refranes tradicionales, yo denuncio los notables silogismos que los refranes usuales han ido construyendo en silencio a nuestras espaldas. Por ejemplo, cría cuervos y te sacarán los ojos es del todo coherente con el ojo del patrón engorda el ganado. O sea, los cuervos que tú crías te sacarán los ojos, se los comerán y engordarán consecuentemente. Otra conspiración de refranes más compleja aún es esta. Si es verdad que el casado casa quiere y cada casa es un mundo, y también se dice que el mundo es un pañuelo, se demuestra que en realidad lo que el casado quiere es un pañuelo, un simple pañuelo. Me parece una dote muy razonable. También propongo formas más directas para algunos refranes conocidos. Por ejemplo, donde manda capitán no manda marinero. Eso es redundante. Propongo el más explícito, donde manda capitán hay que ir. Y también, por ejemplo, en vez de una golondrina no hace verano, apelo a expresiones más vulgares, pero contundentes, como una golondrina no hace un carajo. Con perdón de Gustavo Adolfo Bécquer. En este punto quiero referirme a los libros de autoayuda y pedir que la Real Academia y el Instituto Cervantes supervisen su proliferación. No se puede negar la importancia de los libros de autoayuda. Son sustentables, no consumen energías literarias no renovables, ni de las otras, digamos, de literario muy poco. Propongo a la Real Academia y al Instituto Cervantes apoyar el desarrollo de los libros de autoayuda de última generación, los libros de autolectura. O sea, libros que se leen solos. Usted lo compra, lo deja un tiempo en la biblioteca y ya no tiene que leerlo. Al fin de cuentas, es lo que muchos hacemos con todos los libros.
A esta altura y con cierto rubor, debo admitir que yo mismo he escrito libros de autoayuda. El primero consistía en un manual que me fue encargado por el Automóvil Club. Dicho manual, más que de autoayuda, era de ayuda a autos. Fue un libro incomprendido por el gran público y eso me llevó a escribir el siguiente, titulado Ayuda para leer libros de autoayuda, que fue un éxito, ese sí. También firmé un título voluntarista, ¿Qué ganas conseguir durmiendo?, que luego yo mismo refuté con otro titulado, ¿Qué ganas de seguir durmiendo? Después escribí unas instrucciones para dirigir teatro clásico, tituladas Monte su propio Shakespeare. Y me fue mal porque lo exhibían en la sección equitación de las librerías. Pero tal vez el que más satisfacciones me trajo lo escribí para la colección Temas Eróticos. Se llama Manual de Autoayuda, Autoayuda Manual. Y ahora ya para despedirme les voy a leer Invocación al Amor de mi libro La vida hay que vivirla, que es para lo único que sirve. Dice así, amaos los unos a los otros, más aún amaos los unos sobre los otros. Como decía Atila, rey de los hunos, amaos los unos a los unos. O como brindan los traficantes de armas, armaos los unos contra los otros. Precios especiales. Brindemos, levantad las copas y mamaos los unos y los otros. Y si queréis salir en la foto, arrimaos los unos a los otros. Muchas gracias y buenos días.